Viendo. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo. Buenas tardes a los que están en Europa. Buenos días a los que están en América. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en nuestro webinar en Historia Económica. Hoy vamos a tener la presentación de Diego Sánchez Ancochea, que nos va a hablar sobre su libro Los costos de la desigualdad en América Latina. Diego es, como él dice, un raro economista, trabaja en la Universidad de Oxford, ha sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos y ahora es director del Departamento de Desarrollo Internacional. Pero yo creo que ha publicado diferentes libros y diferentes artículos, pero yo creo que lo más interesante es que Diego es una persona con la cual es muy interesante charlar y también debatir. Así que estamos muy agradecidos por tu presencia aquí, Diego, y como te habíamos dicho, la idea es que puedas hacer una presentación de 30-35 minutos para después que tengamos 20-25 minutos para preguntas y respuestas y un debate, ¿ok? Adelante, Diego. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José, como siempre. Es un verdadero placer estar contigo y, como tú dices, siempre tener conversaciones. No las hemos tenido en los 2 últimos años en directo y ojalá lo tengamos pronto. Y un gusto al resto de gente que veo en la pantalla por compartir y por la invitación. Y efectivamente querría conversar sobre el libro y, como veréis en un segundo, quiero también que en parte cambiéis quizás el chip de alguno de estos seminarios sobre cuál va a ser el objetivo, pero eso os lo digo en un segundo. El punto de partida para mí no es América Latina, sino es la creciente concentración, que es bien sabida, de la renta a nivel mundial, es decir, no solo el aumento de la desigualdad en términos generales, sino lo que supone sobre aumento de la desigualdad en una determinada característica, que es el de la concentración de una cantidad cada vez mayor de renta en el 1% más rico de la población. Por supuesto, aquellos de vosotros que trabajáis sobre este tema estadísticamente, sabéis que hay un enorme debate, pero parece claro que en buena parte de los países más importantes del mundo, empezando por Estados Unidos, pero también pensando en China e India, ha habido un aumento significativo de la concentración en el 1% más rico de la población. En el caso de Estados Unidos se ha casi doblado del periodo 1980 al 2020, si utilizamos datos del grupo de Piketty en Francia. Por supuesto, utilizando también algunos de estos datos, pero en un gráfico que aunque esté en inglés y aunque acabe en el 2015, a mí siempre me gusta poner, porque no es solo el 1% más rico de la población, sino, por supuesto, es la concentración todavía mayor en el 0.01. Aquí lo que tenéis es cuánto creció la renta de los distintos grupos entre el 1980 y el 2015 en Estados Unidos, y queda bien reflejado cómo realmente el crecimiento estuvo concentrado en un número muy limitado de manos. Y ante eso ha surgido cada vez más gente que miró y pensó en América Latina como el punto de referencia. Así, un artículo de Martin Wolf, como sabréis muchos, economista jefe del Financial Times, escribía, creo que pocos meses antes que yo estuviera acabando el libro, escribía esta frase en uno de sus artículos, donde más o menos lo que hacía era tomar como referencia América Latina para pensar en un mundo que cada vez se parecía más a él, y en concreto en las Américas, en un Estados Unidos que cada vez se parecía más a América Latina. Y esa es un poco la justificación de mi presentación de hoy. Es si pensamos en esa observación de Martin Wolf, sabiendo, como sabemos todos los que estamos aquí hoy en esta audiencia, la enorme desigualdad que ha tenido América Latina, es cuáles son las lecciones y enseñanzas de la región. Y en ese momento, en ese sentido, es ahí donde os pido un cambio de chip. Supongo que hay varias personas en la audiencia que sois historiadoras sobre temas más concretos, sobre momentos concretos de los países. Yo lo que os pido para los próximos media hora y luego para la conversación es un poco
que penséis en una pregunta distinta, no tanto en una pregunta de investigación, sino como en la pregunta, ok, si tuviéramos que pensar lo que conocemos sobre América Latina de nuestra propia experiencia de enseñanza, de lectura, de investigación, y si tenemos en cuenta que es una región que por lo menos desde comienzo del siglo XX, si no desde antes, bien sabéis el debate en historia, pero no cabe duda que por lo menos durante el último siglo, 125 años, ha sido una región tan desigual. ¿Qué se puede aprender de esa experiencia? Y en ese sentido, al hacer esa pregunta en el contexto de este seminario, tengo que pedir disculpas en 3 sentidos. En el primer lugar es que va a ser un enfoque bastante agregado y por tanto con simplificaciones, porque vuelvo a decir, lo que pretende es mostrarle a personas que no necesariamente han tenido un acercamiento continuado a la región sobre este punto, sobre lecciones, experiencias y enseñanzas. En segundo lugar, la segunda disculpa es que voy a hablar de América Latina como si fuera una región única, cuando obviamente las diferencias entre Guatemala y Argentina o entre Uruguay y México sobre la experiencia histórica de desarrollo y sobre la experiencia de desigualdad son profundas. Aún así, me parece que todos podemos estar de acuerdo en que hay elementos centrales similares, incluyendo, por supuesto, la desigualdad como bastante significativa, incluido en países como Argentina y Uruguay, que se toman como países relativamente iguales, a nivel internacional no lo son tanto. Y el tercera disculpa es que voy a hablar de procesos de forma muy general en el último siglo, siglo y medio, cuando claramente la misma desigualdad, como habéis mostrado seguramente algunos de los que están en la audiencia, y no solo la desigualdad, sino impuestos, como ha mostrado en su propio trabajo sobre Bolivia y sobre otros países y otras áreas, ha habido gran variedad a lo largo del tiempo. Pero ojalá, aún así, a pesar de esas disculpas, os parezca que es un ejercicio interesante de pensar que nos trae la experiencia histórica de América Latina para pensar en un mundo en desigualdad. Y precisamente esto es lo que trata de hacer el libro, que fue publicado en diciembre de 2020 y que saldrá ahora en Ariel dentro de un mes en español. Trata precisamente de tomar esa prisma, de decir al mundo que de alguna manera parte de lo que estamos viendo, parte de los fenómenos políticos, sociales y económicos que se experimentan, ya digo, sobre todo para mí muy claramente en el caso estadounidense, tienen mucho que ver, resuenan con la experiencia latinoamericana y con muchos de sus problemas. Y eso exige además, y es una invitación a pensar en la desigualdad, no como un fenómeno que cambia de un año para otro, de 5 años para otro, como a veces hacen los economistas en términos de ver si el Gini está creciendo o disminuyendo de forma repentina, sino pensar en él como un proceso de largo plazo y un proceso fundamentalmente estructural e histórico, y por tanto un proceso que interesa particularmente a una audiencia de historiadores e historiadoras como lo que es esta. En el libro trato de hablar de los costes de la desigualdad en la experiencia latinoamericana en 3 dimensiones distintas: la social, la económica y la política. Entonces tengo capítulos sobre los costes que ha tenido para América Latina la concentración de la renta en términos de su estructura económica y de su dificultad para crecer, en términos de sus instituciones políticas y en términos de los problemas sociales. Creo que hay un capítulo que yo no escribí, pero a escribir, sobre todo en un momento como el que nos encontramos, sobre la vinculación entre desigualdad y los problemas medioambientales y la gestión del medio ambiente que tiene lugar en América Latina en términos como la gestión de los recursos naturales, por un lado, pero también de cómo la concentración en pocas manos, pero también el alto nivel de pobreza en, por ejemplo, la zona amazónica, explica parte de los costes medioambientales que se dan en la región. En lugar de tratar de explicar cada uno de estos procesos de forma detallada, que nos llevaría más del tiempo del que quiero, porque ya digo que más en un mundo online me gustaría sobre todo tener conversaciones críticas
sugerencias de vuestro lado de cómo enfocaríais esta misma pregunta, voy a más bien a ilustrarlo con 4 ejemplos que ilustran las distintas dimensiones de estos costes. El primero tiene que ver con la educación. Tiene lugar con el hecho que es bien conocido en la literatura, de nuevo, de historia económica en primer lugar, pero no solo, desde el trabajo de Engelman y Sokolov a otros trabajos también hechos dentro de América Latina, de que la región desde la independencia tuvo un modelo muy poco focalizado tanto en la inversión en innovación como en la inversión en educación. Así sabemos que a principios del siglo XX solo Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay habían introducido la educación primaria masiva o casi universal, y eso fue 75 años más tarde del caso canadiense o de Estados Unidos, si exceptuamos a la población afroamericana. En ese momento, a principios del siglo XX, el nivel de alfabetización en países como México era de solo el 22%, en países como Brasil de solo el 15%. Y creo que hay una literatura bastante amplia sobre cómo esto tenía que ver con la concentración de la renta en pocas manos, con la concentración del poder político en pocas manos y con el poco interés que tenía esa élite económica y económico-política para invertir en educación primaria y secundaria, en la medida de que ni su modelo económico dependía de la acumulación de capital humano, ni su modelo familiar dependía de la inversión, puesto que había colegios privados a donde parte de esos grupos podían llevar a sus hijas e hijos. Por supuesto, las condiciones cambian de forma significativa a lo largo del siglo XX, con una expansión masiva de la educación, como lo han mostrado distintos trabajos en los compendios sobre historia económica latina y en otros. Pero, como bien sabemos, lo que se mantiene sin duda son los problemas de calidad en la educación y los problemas de falta de inversión derivados de esa, llevando a problemas de calidad. Es difícil, como sabéis, medir los problemas de calidad o cómo medir la calidad. Una de las formas es hacerlo a través de los resultados y, por ejemplo, de las pruebas de PISA, que han dado resultados relativamente bajos en la región. Así, a mediados de la década de los 2010, en uno de los últimos exámenes que se hizo, el 63% de los niñas y niños de 15 años no tenía el nivel recomendado de conocimiento de matemáticas, comparado 63% comparado con solo un 23% en los países de la OCDE y un 9% en los países del Asia-Pacífico. Se podrían dar algunos otros datos sobre este problema educativo. El mensaje fundamental es que esta falta de educación, de inversión en educación primaria y secundaria pública de calidad, no es un accidente, sino que en buena parte de los países es un resultado fundamentalmente de la concentración de poder político y económico unido a un modelo económico donde la inversión en capital humano no tenía ningún incentivo. Creo que lo refleja muy bien una cita que a mí me gusta repetir de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, donde, cito en particular, dice: en general, los hijos de las personas políticamente influyentes van a colegios privados en primaria y secundaria. Por ello, no sufren directamente las deficiencias del sistema educativo público, porque sus intereses no están directamente e inmediatamente afectados por el éxito o fracaso de las escuelas públicas. Eso reduce la urgencia que en otros casos podría llevar a esos padres influyentes a presionar a los políticos para que tomen decisiones complicadas. Cierro la cita. Y creo que ese tipo de vinculación entre concentración de la renta, poder político y económico de definir la dirección de la educación y resultados educativos es cada vez más evidente en otras partes del mundo. Creo que, por ejemplo, salvando las distancias,
parte de las desigualdades educativas en Estados Unidos y de un sistema muy determinado por la capacidad de inversión a nivel local, tiene mucho que ver con la estructura de desigualdad. El segundo ejemplo tiene que ver con los impuestos. Es bien sabido que, con la excepción de Argentina y de Brasil, todos los países latinoamericanos tienen una recaudación fiscal, tributaria, inferior a la que uno cabría esperar en función de su nivel de renta. Y no solo eso, sino que tienen además particular baja recaudación en impuestos directos. Por ejemplo, a mediados de los 2000, el impuesto, y las cosas no han cambiado mucho, el impuesto de propiedad solo representaba un 0.3% de todos los ingresos en la región en su conjunto, y 5 países latinoamericanos no tenían impuesto de propiedad. Pero también, como bien sabéis, cuando se compara los porcentajes de impuestos sobre la renta en los países de la OCDE con los de América Latina son muy inferiores, y cuando se considera países como Guatemala con un solo 10% del PIB de recaudación fiscal, la situación es todavía más negativa. Creo que existe en el libro, trato de reflejar buena parte de la investigación, tanto económica como de las organizaciones no gubernamentales como Oxfam, de cuál ha sido la conexión entre la concentración de la renta en pocas manos, la influencia de esos grupos sobre la política y la influencia, por tanto, sobre los discursos sobre recaudación fiscal. Aquí el trabajo también de Tasha Fairfield, ahora en la London School of Economics, me parece fundamental y muy importante. Esa conexión entre concentración y pocos impuestos se ha dado a través de una serie de canales políticos importantes. El primer lugar tiene que ver con la capacidad de las élites económicas, que, aunque es algo muy conversado con José a lo largo del tiempo, aunque puedan variar en cuanto a quiénes son, no varían en cuanto a su poder y no varían en cuanto a su control sobre los medios de comunicación y también sobre los principales tanques de pensamiento. Así, el discurso sobre la deseabilidad o no de los impuestos ha tenido unas características muy particulares en América Latina, y es, por ejemplo, muy evidente en las distintas reformas que tanto en los gobiernos de Lagos como de Bachelet trató de llevar a cabo en Chile. Me parece que yendo al cabo chileno va a ser también una de las grandes restricciones para el nuevo gobierno a la hora de tratar de hacer la recaudación fiscal que en parte ha anunciado. Entonces, el primero tiene que ver con el control de los medios de comunicación y de los discursos. El segundo lugar tiene que ver con las llamadas puertas giratorias, con el hecho de que existe una relación muy estrecha entre el sector privado y el sector público en términos de quién ocupa los puestos fundamentales de definición de la política impositiva, ya sean los ministerios de finanzas o ya sean los subministerios que están justo por debajo de ellos. En tercer lugar, el tercer canal que la literatura ha puesto en evidencia y que yo trato de discutir en el libro, tiene que ver con la influencia de los grupos económicos familiares fundamentales sobre la financiación de las campañas y sobre el lobby y la influencia, tanto a través de canales formales como informales. No siempre tenemos mucha evidencia sobre ello, pero gracias a Dios, con comillas, los grandes escándalos que se han dado, como Wikileaks y el escándalo de Odebrecht, nos permiten abrir una pequeña ventana sobre cómo de verdad tiene lugar la financiación de los partidos. Así como sabéis, en el caso de Odebrecht, hay información que ha mostrado que la empresa brasileña gastó alrededor de 3.400 millones de dólares en campañas electorales en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, México, Venezuela y, por supuesto, en el mismo Brasil. Pero hay otras evidencias de escándalos en países concretos
en el caso peruano, en el caso de la Guatemala mismo, que ha mostrado esa vinculación entre financiación de los partidos y de las campañas, sobre todo de partidos y campañas de derecha y gran parte de los grupos económicos. El último de los formas de influencia, pero también de la forma de erosión de la capacidad impositiva de los países latinoamericanos, tiene por supuesto que ver con el lavado de dinero y con el uso de los paraísos fiscales para tratar de pagar menos impuestos. Y aquí también ha habido escándalos como el llamado Swiss Leaks, donde se mostró el comportamiento de la subsidiaria suiza de HSBC, de HSBC, que mostró, por ejemplo, que los latinoamericanos residentes en América Latina tenían depósitos solo en ese banco de alrededor de 52.000 millones de dólares, que equivalen a un cuarto de la inversión en salud de toda la región. Pero hay datos que para mí son más significativos en términos de la vinculación entre concentración, uso de paraísos fiscales y capacidad impositiva, como es el hecho de que se estima, según el Tax Justice Network, que los brasileños y brasileñas tienen una cantidad en el exterior, en cuentas offshore, que equivalen alrededor del 160% de la deuda externa brasileña, o en el caso venezolano de un 728% de la deuda externa. Entonces creo que es imposible pensar en la incapacidad de recaudación de impuestos, que por supuesto ha tenido una influencia muy negativa, y es por lo que yo lo considero un coste económico, sobre la capacidad de inversión tanto en salud como en educación como en infraestructura, sin considerar la vinculación entre concentración de la renta y fracaso de las distintas reformas impositivas que han tenido lugar en buena parte de la región. Incluso en el caso brasileño, que siempre se me dice como excepción, puesto que Brasil tiene una recaudación fiscal muy similar a la de los países de la OCDE, esta ha sido fundamentalmente de carácter regresivo y centrada en los impuestos indirectos. Pasando de los costes económicos a un coste político, creo que tiene mucho que ver con la calidad, los problemas de calidad democrática. De alguna manera, la región, como bien sabéis, se ha caracterizado por continuos ciclos que van desde la democracia formal pero incompleta a el populismo como forma de respuesta de partes de las clases medias urbanas a un sistema político que consideraban que no les daba suficiente representación, a rupturas constitucionales de forma y a dictaduras. De alguna manera lo que hago en el libro, de nuevo, con una simplificación que a los historiadores, no solo económicos, sino políticos, les pondrá algo nervioso, es mostrar cómo, de alguna manera, la región, como ha mostrado Eduardo Posada Carbó, es una región donde las elecciones como forma de elección de la élite empiezan muy pronto. Esa imagen de América Latina como de caudillos autoritarios no es del todo cierta, de nuevo, como Eduardo ha mostrado, empezando por Colombia y llegando a otros países. Lo que sí es cierto es que fueron democracias desde el principio incompletas, porque eran democracias donde la élite lo que quería era resolver los conflictos entre ellos, pero quería estar seguro que no había espacios para la redistribución consistente de la renta. Y así los estados del bienestar o los estados de los regímenes sociales de principios del siglo XX, en sus orígenes en todos los países latinoamericanos, tratan de cooptar a aquella clase media más poderosa, pero en ningún caso son respuestas a unas democracias que de verdad exigen derechos para la mayor parte de la población. Ello lleva, por supuesto, a los distintos soluciones populistas, y aquí por populismo me refiero fundamentalmente a la elección de líderes que buscan una relación directa con el electorado y que prometen un cambio rápido tanto en las reglas del juego como en la redistribución de la renta, que caracteriza buena parte del periodo 1930-1970 en América Latina, o que caracteriza buena parte del siglo XXI
también en algunos países latinoamericanos. Por supuesto, ¿por qué digo que esos regímenes populistas también tienen que ver o también son un coste de la desigualdad? Porque en parte las respuestas basadas en la polarización, basadas en una gestión macroeconómica no siempre estable, llevan al final a episodios de empeoramiento de la desigualdad y no de mejoramiento, y llevan además a, tristemente, a rupturas de carácter democrático del sistema y del régimen democrático, como fue el caso de la experiencia argentina, como fue el caso de la experiencia chilena y otras, de forma que dan lugar a regímenes autoritarios que, como todos sabéis, han sido verdaderas máquinas de aumentar la desigualdad. En el caso chileno, por ejemplo, la concentración en el porcentaje de renta que el 10% más rico de la población obtuvo durante el régimen pinochetista aumentó en 15 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de renta de todos los otros grupos disminuyó durante ese periodo. Creo que de alguna manera el nuevo ciclo de democracia incompleta, populismo y a veces problemas de discontinuidad democrática se ha dado también en el siglo XXI, aunque de una manera mucho más, menos ruda, si queréis, más subtle, como dirían los ingleses. Y el cuarto de los costes de la desigualdad que me gustaría mencionar tiene que ver con uno de los costes sociales, que tiene que ver con la falta de confianza y la falta de reconocimiento de otros grupos. Así, en América Latina, como sabéis, es uno de los países donde la falta de confianza, no solo en las instituciones, sino en el otro, es más alta. Así, de acuerdo con Latinobarómetro, el 60% de los brasileños, más del 50% de los bolivianos y peruanos, y más del 40% de los panameños y mexicanos no tiene confianza en el resto de miembros de su comunidad. La falta de confianza siempre la hablamos de las instituciones, pero es también en el otro. Y creo, y el Banco Interamericano y otros lo han mostrado, que esa falta de confianza tiene que ver con muchas estructuras de desigualdad que eliminan los espacios de interrelación entre grupos sociales distintos y permiten, por tanto, retóricas como las de que las personas que reciben asistencia social son simplemente vagos y vagas, algo que el 45% de los ciudadanos en 12 de los países latinoamericanos piensa, o también, por el otro lado, la falta de confianza en los más ricos como personas comprometidas con el país, con los países. Pues bien, lo que trato de mostrar en el libro es, por tanto, que hay toda una serie de problemas sociales, económicos y políticos que de alguna manera se muestran en América Latina antes que en otros países y que tienen mucho que ver con esa estructura de desigualdad y concentración de la renta. Pero no solo eso, sino que, por supuesto, lo que pasa es que la desigualdad al final genera círculos viciosos. Es decir, no es solo que la desigualdad genera problemas, sino que esos problemas crean a su vez más desigualdad a lo largo del tiempo. Ese concepto de círculos viciosos que muchos de vosotros conocéis lo trato de mostrar tanto en la dimensión económica, donde la desigualdad, como decía antes, crea insuficiente inversión en educación e innovación. Esto ha dado que la región sistemáticamente crezca menos que los países de la OCDE o que los países asiáticos, y eso hace que se consoliden mercados laborales duales con un sector informal que es el ejército de reserva para la población que no consigue buenos empleos, y eso a la vez perpetúa la desigualdad a lo largo del tiempo. También tenemos círculos viciosos en cuanto a cómo la desigualdad genera las debilidades institucionales, políticas que hablaba antes, pero cómo esas nuevas instituciones, todas ellas tienen problemas que generan mayor desigualdad. En el caso de la democracia limitada, tiene que ver con la captura de la élite. En el caso de las dictaduras, con las políticas de exclusión y de marginalización de los movimientos sociales. Y en el caso de los regímenes
populistas, con toda la complejidad del término, lo muestran por la inestabilidad política y económica que acaba generando en muchos de los casos, como fue la experiencia peronista en Argentina, como lo fue también la experiencia, o lo está siendo la experiencia venezolana, un aumento en unas crisis macroeconómicas que acaban empeorando y no mejorando la misma desigualdad. Y también lo muestro en cuanto a los círculos viciosos sociales, en donde creo que esa falta de confianza de que mostraba antes reduce la interrelación entre grupos sociales y por tanto elimina las posibilidades de las coaliciones entre clases que han estado en el centro de las políticas redistributivas en buena parte de Europa, desde España hasta los países nórdicos. De alguna manera, el libro iba a ser solo sobre eso, y varios de mis compañeros, gracias a Dios, gente como Salvador Martí, que algunos de vosotros conocéis, o gente que no trabaja sobre América Latina, me mostró claramente cómo corría el riesgo de perpetuar América Latina como una región de problemas, que creo que no es una visión incompleta y que no necesariamente constructiva, y que de todas maneras yo estaba contribuyendo a perpetuar. Y es eso por lo que en uno de los últimos capítulos del libro lo que trato de mostrar es que dentro de esta estructura consolidada de desigualdad, la región también tiene experiencias muy positivas en cuanto a distintos intentos de luchar contra esa desigualdad. Y lo hago en términos de ideas, de actores y de políticas. Y de nuevo aquí me vais a volver a disculpar porque además no tengo mucho tiempo para hacer una visión muy a brocha gorda de esos términos, pero solo para daros un ejemplo de cómo yo creo que deberíamos pensar en América Latina como área de experiencias positivas y no solo negativas. Yo creo que el estructuralismo latinoamericano en coeconomía, desde Prebisch hasta Ocampo, hasta la CEPAL de Alicia Bárcena, solo se entiende en una región que no solo tenía problemas de inserción externa, sino también de profunda desigualdad interna. De hecho, la CEPAL desarrolla todo un modelo basado en la heterogeneidad estructural inicialmente, pero también basado en la vinculación entre desigualdad económica y política, ya desde Prebisch. El último Prebisch vincula esto mucho antes de lo que lo hicieran Acemoglu y Robinson. Pero también discuto en el libro la experiencia de Paulo Freire con la pedagogía del oprimido, que de nuevo ha sido tan influyente en cómo pensamos la educación y que solo se entiende desde una región desigual, o si queréis, en religión, la teología de la liberación. En cuanto a actores, creo que la riqueza de movimientos sociales, como el Movimiento Sin Tierra, y cómo, con todos los problemas que tiene, que José me puede indicar en un segundo, la riqueza del MAS, sobre todo en su primera fase, son experiencias de vinculación de los movimientos sociales con el poder político, que solo se entienden desde una respuesta a la desigualdad. Y que, sin embargo, no son capaces de erosionar la desigualdad tanto como debieran, precisamente por la existencia de los círculos viciosos que mencionaba anteriormente. Acabo, por tanto, con mi propia respuesta a cómo aprender sobre América Latina, aunque me encantaría, dado lo mucho que vosotros trabajáis, algunos de vosotros sobre algunos de estos temas, pero todos vosotros y vosotras pensáis en la región, vuestras propias respuestas. Diría que hay muchísimo que la región puede enseñar a un resto del mundo cada vez más desigual y, como decía, particularmente en las Américas, a un Estados Unidos que cada vez se ha ido latinoamericanizando más. Creo que enseña, en primer lugar, que debemos pensar a la desigualdad sobre todo como un problema de economía política y no como fundamentalmente un problema económico de corto plazo. Creo que es fundamental hacer más comparaciones sobre norte y sur. Como digo, mucha de la literatura latinoamericana, mucha de la literatura estadounidense, la universidad estadounidense nunca pensaría
en un fenómeno como Trump o en un fenómeno como la creciente heterogeneidad estructural de la economía estadounidense, más que en sí mismo, más que un proceso único dentro de la historia estadounidense, cuando creo que es un proceso que se puede entender muchísimo mejor desde la experiencia latinoamericana. Y por supuesto creo que también América Latina tiene una larga historia de lucha contra la desigualdad, que es enormemente importante, que debemos rescatar a la hora de pensar en los movimientos sociales de otras partes del mundo. Todas las respuestas antineoliberales que se dan en países como España o Estados Unidos se dieron mucho antes en América Latina, pero sin embargo, el gran aviso latinoamericano es que a pesar de esos intentos, es sumamente difícil cuando la desigualdad se enquista conseguir reducirla. Y mi preocupación es precisamente que en algunos países europeos, que sobre todo en Estados Unidos y que quizás también en países como China, está llegando a niveles tales de enquistamiento que probablemente encontraremos una mayor latinoamericanización y no menor en los próximos décadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. Perfecto por el manejo del tiempo. Entonces, tenemos 20 minutitos para preguntas y debate. Por favor, vayan levantando las manos si quieren hacer preguntas. Mientras ustedes se animan, yo estaba pensando en tu presentación y me venía a la cabeza por lo menos tres elementos. En primer lugar, comparando a América Latina, la idea del libro es comparar a América Latina con el resto del mundo, ¿no es cierto? Siempre tendemos a pensar que la desigualdad, siempre vemos el problema económico, vemos cómo la desigualdad afecta a la economía, ¿no es cierto? Y que el problema de que nuestras economías funcionen mal deriva de la desigualdad. Pero ¿cuánto se explica por una relación inversa en esta causalidad? ¿Cuánto la desigualdad latinoamericana es resultado de un tipo de economía determinada? ¿Y cuánto de la creciente desigualdad en el mundo desarrollado es resultado precisamente de un cambio estructural en la economía? En ese sentido, ¿cuánto margen de acción hay para poder cambiar las cosas y cuánto no? La segunda pregunta, también pensando en estas líneas grandes, cuando uno compara el siglo XIX latinoamericano con el siglo XIX europeo, en Europa hay una creciente democratización, ¿no es cierto? Y en América Latina pareciera que nos estancamos. Pero en el siglo XVIII, América Latina y Europa no son tan diferentes, ¿no es cierto? Porque son sociedades de antiguo régimen. En el siglo XIX, este antiguo régimen se va resquebrajando en Europa. En América Latina se mantiene, pero en Europa esta idea de antiguo régimen de personas con derechos diferenciados no va a terminar de quebrarse sino con el trauma de las guerras mundiales. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto Europa es una excepción histórica? Y también pensando en la Segunda Guerra Mundial como un shock que hace que cambien también los incentivos para la negociación en los países asiáticos. De nuevo, esto está pensado en cuán estructural es nuestro problema y cuánto realmente podemos hacer. Y lo tercero, y esto está vinculado con un elemento, tú hablas de muchos círculos viciosos. Para romper estos círculos viciosos se necesitan pactos amplios, ¿no? Esa sería mi hipótesis. Pero creo que es más difícil conseguir estos pactos amplios si no existen fenómenos traumáticos como los que acabo de mencionar. Bueno, ya que tengo espacio, la última pregunta que también quería hacerte es ¿cuál puede ser el rol de la justicia? ¿Cómo la desigualdad afecta a la justicia y cómo cómo Europa o Estados Unidos puede estar pareciéndose a América Latina? Fabuloso, perfecto. Voy con estos que son muchas, como siempre, tan interesantes como siempre, y luego abrimos a otras. Yo creo que lo que decía sobre la economía y la estructura económica creando desigualdad, por un lado, debilita mi libro y creo que por otro lo fortalece. Empiezo por lo que lo debilita. No cabe duda de que América Latina tiene
una especialización económica particular que no es la misma que la de otras partes del mundo, ¿no? Es decir, sabemos, y de nuevo parte de vosotros mismos habéis hecho ello, que la especialización en recursos naturales tiene una tendencia hacia la concentración de oportunidades y de poder, tanto espacial como individual, muy fuerte, y por tanto uno diría, no, Diego, estás totalmente confundido, no hay posibilidad de réplica por este hecho de la concentración. Lo que pasa es que creo, gracias a Dios, me salvabas con tu segunda parte, porque tú mismo decías, José, que hay economías del mundo que, aunque no estén especializadas en recursos naturales, sí han empezado a crear una especialización en pocos sectores que generan casi toda la riqueza y donde, por tanto, generan las oportunidades también, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la economía estadounidense, muy centrada en el sector financiero y en Silicon Valley, como polos de crecimiento con menos encadenamientos de los que nos creemos con el resto. O la economía inglesa sería todavía mejor ejemplo, ¿no? Una economía inglesa donde en los últimos 30 años se vincula totalmente a la creación de rentas, no muy distintas a las rentas naturales, como son las rentas financieras en Londres, y con la dificultad que eso tiene para crear en ello. Entonces creo que sería interesante pensar, de nuevo, dar un paso más amplio y pensar en esta economías que crean rentas y ese impacto que tiene sobre la desigualdad, como tú decías. ¿Disminuye eso los grados de libertad? Desde luego. ¿Implica que no hay grados de libertad? Creo que no. Es decir, al final la capacidad redistributiva, por ejemplo, de distintos países sigue siendo muy distinta, incluso con estructuras económicas relativamente similares. Entonces, ¿hace la economía más difícil la lucha contra la desigualdad? Sin duda, pero hay todavía grados de libertad muy distintos si uno quiere aprovecharlos políticamente. Creo que sí. La segunda, sobre Europa, que por supuesto lleva a buena parte de la literatura ahora sobre desigualdad, como que solo va a ser posible eliminar con shocks o bien militares o bien las pandemias, por ejemplo. Creo que, por un lado, puede llegar a ser cierto, y si uno quiere ser muy negativo y muy pesimista, pues quizás la pregunta es si la edad de oro del capitalismo europeo no fue la gran excepción en toda la historia del mundo de desigualdad. Si en realidad vivimos en un mundo que es desigual con momentos de excepción. A mí me gustaría ser obviamente un poquito más optimista en dos sentidos. Uno, creo que la experiencia estadounidense aquí es mucho más interesante, ¿no? Porque Estados Unidos era muy desigual en el siglo XIX, reduce la desigualdad de forma significativa. Es verdad que en parte vinculado a la guerra, pero fue una guerra que vivió de forma muy distinta. Y de hecho quizás fue tan importante la Gran Depresión, por tanto una crisis que va a pasar más veces y que se puede gestionar políticamente. Y entonces creo que es una experiencia interesante. Creo que también es interesante el hecho de que los países nórdicos no fueron los más afectados por las guerras mundiales, ¿no? Entonces, que aunque sea un tópico muy grande, y pido disculpas por ello, decir que hay que volver a la experiencia de los países nórdicos, es que creo que es importante. Es decir, creo que Piketty mismo y otros muchos muestran cómo es una historia donde la política nacional importa muchísimo y donde la construcción democrática no es, como tú sugerías, de la noche a la mañana, es un proceso continuo de lucha que es significativo. Sobre los pactos, sin fenómenos traumáticos, a mí me cuesta mucho la idea del pacto social, de la que tanto habla la CEPAL, porque me parece que acaba siendo un concepto carente de dimensión o entendimiento político. Parece que es que si conseguimos que todos se sienten encima de la mesa y se conviertan como actores racionales, ya vamos a tener. Creo que es mucho más importante pensar en los cambios a través de procesos políticos concretos y de políticas concretas. Es decir,
y ahí es donde tú sabes más que otros, mi trabajo con Juliana Martínez sobre universalismo en Costa Rica, como una primera reforma que crea nuevas expectativas sobre política social, por ejemplo, empieza a crear actores que demandan todavía más política social. Y de hecho, si yo echo en cara algo, no me meto tanto en el caso boliviano por muchos motivos, incluso que trato de no hacerlo nunca en tu presencia, pero porque no es el mejor ejemplo. Si pienso en el caso ecuatoriano con Correa y parte de las izquierdas del siglo XXI, creo que uno de sus grandes errores es que nunca pensaron en cómo que tenían que ir transformando la política para empezar a crear nuevas coaliciones que no existían hasta entonces. Y creo que Ecuador y Correa es el ejemplo más significativo de esa debilidad. Entonces, que más que pensar en pactos sociales, tenemos que pensar en qué tipo de políticas van a empezar a crear nuevos intereses que empiezan a crear más coaliciones entre la parte de la clase media y los más pobres. Y voy a parar aquí a ver si hay otras preguntas y si no, retomo luego lo de la justicia, si te parece. Vale, perfecto. Xavier, si quieres, te abro el micrófono. Creo. Sí, ¿se me No, oye? Xavier, Xavi, sí, exacto. ¿Ahora? Ahora no, Xavi. Ahora, ¿se me Xavi, escucha ahora sí. ahora? Sí. Vale, Sí, ahora, perfecto. Xavi. Gracias, perdonad. Bueno, Diego, súper interesante esto. Creo que es un gran trabajo de síntesis. Tenía dos comentarios, uno de los cuales ya lo ha respondido parcialmente en la anterior respuesta, ¿no? Pues en primer lugar, bueno, es una reflexión / pregunta, ¿no? Entre estos círculos viciosos que tú planteabas, hay uno que no sé si has mencionado, pero que me parece pues, muy relevante. Y es el hecho de que en América Latina los más pobres tienen como cierto desapego por el proceso político, ¿no? De forma que incluso aquellos que podrían ser potencialmente mayores beneficiarios de políticas redistributivas no están muy interesados o no son capaces de articular estas demandas, ¿no? Y aquí pienso, por ejemplo, en el trabajo de Alicia Holland, que muestra cómo los pobres prefieren poder trabajar en la economía pues, informal, que les dejen vivir pues, en chabolas, por ejemplo, a tener que pagar más impuestos para recibir prestaciones. O en el trabajo de Andy Baker, que muestra cómo los pobres en América Latina están a favor de políticas neoliberales siempre y cuando les permita tener bienes de consumo a menor precio, ¿no? Entonces, mi pregunta iba un poco en esta dirección, ¿no? ¿Cómo vencer este desapego político de las clases, las clases bajas? Y en esta dirección, como comentabas de manera muy acertada, una respuesta podría ser el universalismo, ¿no? Como tú muestras, políticas sociales universales, inclusivas, que aumenten la capacidad de los pobres para realizar demandas políticas. Sin embargo, si entendí bien tu libro con Juliana, digamos que en Costa Rica las políticas sociales crecen de abajo arriba, ¿no? Inicialmente hay unos seguros que excluyen a los más ricos, digamos, de los beneficiarios, con lo cual pudieron crecer de abajo arriba, incluyendo cada vez capas más ricas de la población. Sin embargo, como sabrás, en la mayoría de los países de América Latina hay programas de seguro que ya protegen a los más ricos. Entonces, ¿cómo se hace para romper ese juego de suma cero cuando son los ricos quienes se benefician y los pobres no, por así decirlo? Y estos son mis dos comentarios. Súper, Xavier, y coincido en la problemática, pero además coincido en que son estas áreas donde hay todavía más que investigar, sobre todo pensando en los cambios que han tenido lugar en la América Latina del siglo XXI. Yo creo que para mí el elemento de economía política fundamental en casi todo lo que decías está entre la intersección entre grupos de clase media y los grupos de menores ingresos. Es decir, hasta qué punto son o los políticos o la política capaz de crear parte de esas coaliciones y hasta qué punto no lo son, y en algunos casos sí lo son. Así, el caso costarricense es importante porque tú decías que era de abajo arriba, pero lo que nosotros tratamos de mostrar es que es de medio abajo arriba. Y por tanto, de que al no empezar entre los más pobres, sino al haber empezado entre parte de la clase media-baja urbana,
eso creó incentivos para seguir aumentando hacia arriba, porque nunca fueron vistos, la Caja Costarricense en particular, como un servicio para pobres. Creo que parte del problema de América Latina es que, como tú decías también, tenemos la construcción de un Estado social para pobres, donde ni siquiera los pobres tienen apego a él. Entonces, cuando decías cómo recuperar a los pobres, en parte es porque no se le ofrece, porque no tienen motivo para creer en el Estado, porque el Estado no les está dando nada de calidad. Y por otro lado, los más ricos. ¿Qué quiere decir eso en efectos prácticos? Que para nosotros, digo nosotros en este caso porque parte de ese trabajo es con Juliana, parte de la expansión de la política social en en los últimos 10-15 años, tuvo el peligro de que fue casi toda hecha a través de programas no contributivos que no buscaron insertarse o establecer vinculación con los programas contributivos que ya existían. De alguna manera no pensaron en cómo iban a ser integrados ambos, sino que crearon sistemas paralelos. La excepción es Uruguay, por ejemplo, donde la reforma de salud con el Frente Amplio trata precisamente de unificar en lugar de segmentar. En la medida en que eres capaz de unificar, como Juliana siempre dice una metáfora que a mí me gusta mucho, en la medida en que seas capaz de que todo el mundo entre en el mismo hospital por la misma puerta, aunque tenga carnets distintos, vas a ser capaz de crear más de esas coaliciones que empezarán a demandar la expansión del Estado. En la medida en que sigas creando estados paralelos, no vas a ser capaz de hacer ello. Es por eso que en ese gran debate nosotros nos situamos más cerca, por ejemplo, de la CEPAL, que busca unificar entre lo contributivo y lo no contributivo, que en el PNUD o en el trabajo, ahora se me está yendo del exministro mexicano, se me está yendo el nombre, pero que lo que busca es que el sistema sea todo no contributivo, donde el riesgo va a ser que al final sea un sistema poco mal financiado y por tanto, como siempre se dice, la política social para pobres es siempre pobre al final. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Vamos a tener una última pregunta de Marc Badía. Adelante, Marc. Hola, primero felicitarte por la presentación. La verdad es que son temas centrales y quedarían para mucho rato de discusión. Mis preguntas también serían un poco genéricas, por lo tanto, bueno, responde como quieras o puedas. Cuando has planteado ese círculo al principio de las relaciones entre la desigualdad y los distintos factores, ¿no? También lo que me surgía es esto, ¿no? O sea, la direccionalidad en la que funcionan estas actuaciones, ¿no? Y planteabas la relación entre desigualdad y medio ambiente, o al revés, ¿no? También cómo la falta de legislación medioambiental o habiendo legislación medioambiental en algunos casos, la imposibilidad de que se pueda aplicar esa legislación, ¿no? O que el Estado sea suficientemente fuerte como para que esta legislación pueda dar como resultado precisamente la protección del medio ambiente, ¿no? Y precisamente como el hecho de que estas relaciones no son claras en qué dirección funcionan, ¿no? Acaban también teniendo el mismo impacto que lo que planteaba José antes, ¿no? Entre las relaciones entre la economía y la desigualdad, ¿cuáles serían, ¿no? Y aquí también me gustaría introducirte otra dimensión, ¿no? Que a lo mejor es, bueno, no sé, la que a lo mejor yo he trabajado más, ¿no? Que es la dimensión de la desigualdad espacial, ¿no? Que normalmente siempre se analizan de manera totalmente separada, pero que claro, que si estamos hablando de una región en la que precisamente ambas coinciden, me resisto a plantearlas de manera autónoma, ¿no? Es decir, cómo la desigualdad regional y cómo el hecho de que en el fondo, cuando estemos hablando de América Latina, estamos hablando de regiones muy distintas en el interior. ¿Cuál sería la relación directa que esto se establecería con la desigualdad que tú Perdón. Y también qué es lo que te sugiere, ¿no? O sea, qué posibles relaciones podría haber entre ambas variables que normalmente no se establecen, pero que creo que sería conveniente que en futuras investigaciones alguien también intentase encontrar esta relación, ¿no? No, muchísimas gracias, Marc. Súper importante y súper importante también la parte medioambiental, que ya digo,
yo no la trabajé y me sigue pareciendo que además más donde en el momento en el que vivimos y como América Latina claramente como una de las fronteras donde la supervivencia del planeta está en juego, debería ser escrito. Creo que claro, que tienes razón y un poco se vincula tu comentario al de José al principio, que yo voy de desigualdad a problemas y luego a desigualdad, pero no está nada claro que históricamente el orden no sea al contrario. Claramente lo hago porque lo que trato es de situarme en el mundo del siglo XXI, donde el problema es que por el motivo que sea, la desigualdad es la que se ha aumentado. Y yo lo que trato de decir es, ojo, si la desigualdad se enquista, entonces resolver todos esos problemas se convierte en todavía mucho más difícil. Pero tu comentario sobre medio ambiente y fortaleza del Estado también me lleva a otra cosa, que es mi distinción entre esferas económicas, sociales, política y medioambiental es por supuesto arbitraria, como sabemos, en el sentido que lo otro es que la desigualdad vincula todas estas esferas, ¿no? Es uno de los elementos que hace que el poder económico tenga que ver con el poder político, tenga que ver con la debilidad institucional y eso repercute en el medio ambiente como tú decías. Muy obvio en este momento en el caso brasileño, sin duda. Sobre desigualdad espacial, sin duda tiene razón y sería un tema que me encantaría poder conversar. Aquí es donde echo de menos que ahora vamos a darle al leave en el botón y ya vamos a acabar en lugar de poder tomarnos un café o irnos al bar a seguir conversando, porque sería justo empezar a pensar cómo explorar. Yo, aparte de la parte más económica, dos de las áreas donde creo que deberíamos pensar más es uno, el papel de las élites regionales versus nacionales. Yo una de las muchas cosas que generalizo demasiado y además cuando generalizo siempre me da mucho miedo por José, que me recuerda que no hay élites, sino élites que van cambiando, pero es la relación entre élites nacionales y élites regionales, es decir, que la desigualdad se da a dos niveles. ¿Cuál de las élites son más poderosas dentro del entramado de muchos de esos países? Pero luego ese sería uno importante. Y luego yendo al comentario de Xavier, es la construcción de política social universal. Nosotros, Juliana y yo, siempre la hemos pensado desde lo nacional, pero no se entiende para lograrla de verdad, sino desde el enfrentamiento a la desigualdad institucional dentro de los espacios en América Latina. Ya puedes diseñar en la mejor política desde el Ministerio de Salud que si no reduces parte de las desigualdades espaciales que tú estabas diciendo, lograr universalismo real en educación y en salud va a ser casi imposible. Entonces, más allá de también, como tú sugerías, pensar en la parte económica de cómo se sobrepasa o no la desigualdad individual y la regional, creo que estos elementos de economía política también serían súper interesantes de considerar y de hacer más investigación sobre ellos. Wow, genial. Muchísimas gracias, Diego. Ya son las 5:01 aquí en Europa. Hemos cumplido nuestra hora. Les agradezco a todos ustedes por su presencia. Una vez más, muchas gracias, Diego. Y esperemos volver a vernos y poder tomar ese café para poder discutir más sobre estos temas. Muchas gracias. Un gran saludo a todos. Gracias. Chao. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego.